del radio de la curva. Si nosotros practicamos esto, cuando estamos en tramo recto, ¿cuánto vale el radio? Aquí tenemos el T, aquí tenemos el TC, aquí tenemos el TT. Aquí tenemos la radio. ¿Cuánto vale el radio aquí? ¿Cuánto? Infinito. Entonces, si el radio es infinito, ¿cuánto es? Cero. Por eso, antes del TC, la curvatura es cero. Y se encuentra de un momento a otro con el radio de la curva, entonces ya la curvatura no es cero. Es 1 sobre el radio de la curva, el valor que sea. Puede ser 0.5, 0.1, pero en todo caso no es cero. Entonces, cuando entra, se produce un cambio súbito en la curvatura y se mantiene constante hasta llegar al PT. Cuando llega al PT, ya el radio deja de ser RC y vuelve a infinito. Entonces, si vuelve a infinito, el cambio también es súbito a la curva. Por eso el conductor o los pasajeros al entrar a una curva van a sentir empuje hacia fuera de la curva. ¿Listo? Y por lo tanto, la aceleración va a tener la misma edad. ¿Listo? Porque voy en mi posición, yo no siento ninguna fuerza externa que trate de sacar, ¿cierto? Pero cuando tomo la curva, ahí yo, si la voy a llevar hacia este lado, yo voy a sentir la tendencia es que siga en la misma posición, pero voy a dejar el calor, esa es la aceleración. Entonces, ojo, porque el concepto de aceleración centrípeta es la evaluación de la velocidad con respecto al tiempo, pero no es porque la velocidad del vehículo esté cambiando cuando estamos tomando la curva. Es la variación de la posición, o mejor, de la dirección de la velocidad. Cuando estamos acá, la velocidad tiene esta dirección. ¿Listo? Y cuando entramos en la curva, el efecto de la velocidad va a ser una tangente. ¿Listo? Entonces, en el caso de la aceleración centrífuga, el concepto es la variación en la dirección de la velocidad. No es que esté cambiando la velocidad, porque yo puedo ir a la misma velocidad. Se refiere a la variación en la dirección de la velocidad, y por eso se produce ese efecto de desplazamiento. ¿Qué era que hablo de ese efecto? Entonces, la misma gráfica. En el caso de curvas circulares compuestas, entonces, vamos recorriendo en este sentido. Tengo un radio grande y luego un radio más pequeño. Entonces, voy de radio infinito, o sea que la curva es cero, paso a una curvatura que será la relación 1 entre el radio de la curva de entrada. Luego, como viene una curva más pequeña, la curvatura va a ser más grande. ¿Sí? Se mantiene constante hasta terminar la curva y luego al entrar a la intertangencia se produce ese cambio súbito. ¿Listo? Y pues igual si tengo una curva circular compuesta con más radios. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la gráfica, ese sería el efecto. Entonces, ¿qué buscan las curvas de transición o qué buscan las curvas espirales? Hacer que ese efecto sea luminoso. Todos han visto las carreras de motos de
que han visto la carrera de NASCAR, Fórmula 1. ¿Qué hacen los conductores y los que han tenido la oportunidad de manejar una moto o un carro en carretera? ¿Cuál es la tendencia? Si yo vengo en ese sentido, ¿cierto? Los vehículos normalmente se abren hacia el lado derecho y luego se empiezan a cerrar, y aquí pues sería ya algo exagerado, porque esto ocurre. Empiezan a cerrar y luego cuando salen empiezan a abrirse nuevamente. Por supuesto que este movimiento es muy peligroso, ¿no? Y por eso en las curvas se da estos ganchos, ¿no? Se fija, pues porque la tendencia de los vehículos es a ocupar mayor espacio, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a haber un cambio. Si yo aquí dibujara el radio, paso del radio infinito, empieza poco a poco a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse, y va a llegar un punto en donde se mantiene constante y luego empieza a aumentarse, aumentarse, aumentarse hasta llegar al infinito. Eso quiere decir que en este recorrido, entre el tramo recto y el tramo en donde el radio se mantiene constante, va a haber una transición inevitable. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si nosotros como diseñadores tenemos en cuenta el efecto de la curvatura y tenemos el efecto, tenemos en cuenta la tendencia del conductor a abrirse y luego irse cerrando poco a poco hasta llegar a una posición constante, un radio constante, y al terminar vuelve y se abre, estamos generando de manera indirecta una curva de transición. Aquí tenemos lo mismo, entonces pasamos del tramo recto, vamos reduciendo ese radio infinito hasta llegar al radio de la curva. Ese radio se va a mantener constante en un tramo y luego empieza a abrirse nuevamente en el tramo recto. ¿Qué debemos garantizar como diseñadores? Que la longitud de este tramo circular sea aquí 2 veces la velocidad de circulación. No lo podemos reducir tanto, ¿sí? Sino que tenemos que mantener 2 veces la velocidad específica si tenemos tramo circular. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el gráfico? Entonces vamos a pasar del radio infinito y como ese radio empieza a reducirse poco a poco hasta llegar al radio de la curva, estamos haciendo una transición en el efecto de la curva. No va a haber un cambio súbito. Vamos a llegar hasta el tramo circular y la curvatura va a ser constante y luego la salida empieza poco a poco hasta llegar. ¿Está claro ese concepto? No sé si tu profesor prefería que lo explique aquí. Lo explica de otra manera. Cada clic tiene su manera. Y como les decía entonces, el gráfico de la aceleración centrípeta es esto. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste una espiral? Es una línea curva generada por un punto que se va acercando progresivamente al centro de tiempo, de la posición del círculo. ¿Sí? Miren que el radio empieza a reducirse, y ese radio empieza a buscar la posición del centro, formando lo que es la curva espiral. ¿De qué depende esto? De la longitud y el radio. Desde el punto de inicio, para una longitud, vamos a tener un radio, ¿sí? ¿Ya? ¿Queda claro? Desde el punto de inicio, si tenemos una longitud de espiral, vamos a tener un radio. Entonces siempre vamos a tener que trabajar con esa relación. Como la posición del centro va cambiando, si me vuelvo a la figura, ustedes ven que la posición, y no lo veo un poquito más, miren que la posición del centro de la curva circular empieza a cambiar, ¿sí lo ven? El centro, la línea negra, la posición del centro empieza a cambiar.
Eso forma lo que se conoce como la evoluta de la espiral. ¿Hasta ahí está claro? Listo. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Para una posición aquí, vamos a tener entonces desde el punto de inicio, que ahora vamos a llamar P, tangente espiral, hasta el punto de tangencia del círculo con esta recta que tenemos acá, vamos a tener lo que se llama la longitud de la espiral. ¿Eso qué hace? El círculo ya no es tangente a la tangente de entrada o al elemento de entrada. Está desplazado a una distancia que lo llamamos delta R. ¿Qué es delta R? El disloque. ¿Cómo? Tienen que aprenderse de los números. Ya lo han hecho con las fórmulas, y las fórmulas es carpintería. Entonces el círculo ya ocupa otra posición y eso es lo que se llama disloque. Bueno, tenemos la longitud L de la espiral, tenemos el radio de la curva para esta longitud de la espiral, ¿sí? Y la posición de este punto de tangencia del círculo desde el punto de inicio de la espiral lo vamos a llamar X a esta distancia y lo vamos a llamar Y a esta distancia. ¿De acuerdo? Esa tangente al círculo en este punto va a formar un ángulo con el alineamiento de entrada llamado θ. Entonces, ojo que θ es el ángulo formado entre la tangente al círculo de la espiral y la tangente de entrada. Y si uno ese punto P con el punto de inicio de la curva espiral, lo vamos a llamar phi'. No debo meterme mucho con los elementos porque se supone que ustedes lo ven en la teoría. Y de hecho no voy a enfatizar mucho con eso porque ustedes lo ven en la teoría. Yo voy a enfatizar más con la especificación. ¿Listo? Entonces, siempre para una longitud de espiral vamos a tener asociado un radio. Aquí si unimos todos los centros de esos círculos, tenemos la evoluta. Entonces, para una longitud de espiral vamos a tener un radio generando la curva de transición. ¿Está claro el concepto? Como tenemos en cuenta esa transición, las especificaciones para curvas de transición, también llamadas curvas espirales, van a ser, entre comillas, menos exigentes que para las curvas espirales. ¿Esto qué implica? Que el manual de diseño geométrico vigente hace que sean menos exigentes para las curvas de transición. Nos va a dar una variante. Y ahí entonces aparecen las curvas espirales que les estoy comentando. Entonces tenemos espiral, la curva de transición, circular y luego la otra curva de transición. La espiral de entrada puede ser igual a la espiral de salida. O yo también puedo diseñar que la espiral de entrada sea de diferente longitud que la espiral de salida. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos curva, espiral, circular, espiral, el punto de inicio de la espiral lo llamamos T, el punto en donde el radio se vuelve constante lo llamamos S, espiral circular, el punto final del tramo circular lo llamamos C, circular espiral, y el punto final lo llamamos ET, espiral tangente. ¿Queda claro? Entonces, para la totalidad
tramo espiral siempre lo vamos a representar como LE. LE, entonces siempre va a ser la longitud de la espiral entre el punto de inicio y el punto final, en donde hacemos el empalme con la comparación. Para un punto P, cualquiera dentro de la espiral, la longitud la vamos a llamar L. Cuando estamos aquí, este L es igual a L. Aquí el radio va a ser infinito, aquí va a ser el radio para el punto P y aquí va a ser el radio de la curva. ¿Queda claro? Ustedes tienen que hacer eso. Entonces, un vehículo que se mueve a una velocidad uniforme V sobre una curva de transición de radio a velocidad experimenta una aceleración radial o centrífuga AC cuyo valor es velocidad cuadrada. ¿Listo? En el tramo recto, cuando el radio es infinito, si esto es infinito, ¿cuánto es la aceleración? Cero. Y en el tramo circular, como el radio es RC, entonces la aceleración va a ser velocidad cuadrada de RC. Tiene que pasar de R a RC. De infinito a R, por lo tanto la aceleración pasa de 0 a AC, que es igual a 0. ¿Listo? La gráfica que yo les mostré anteriormente. ¿Listo? La variación de la aceleración centrífuga AC por unidad de longitud LE es igual a L. A la aceleración centrífuga dividido por LE. Ustedes están viendo en estructura en que van compuestos, ¿no? El análisis estructural, cuando ustedes distribuyen una carga, siempre tienen la carga por unidad de longitud. Tantos kilos por aquí estamos haciendo lo mismo. ¿Cuál es la velocidad? La aceleración de la velocidad por unidad de longitud. Pues si yo tengo una carga distribuida, la tengo que distribuir entre la magnitud para poder determinar cuánto es. Lo mismo estamos haciendo acá. Entonces, si lo dividimos entre LE, la así, velocidad AC dividido LE, como AC es velocidad cuadrada sobre RC, entonces la ley de la reja hace que AC sobre L es igual a velocidad cuadrada por RC por L. Y ahí las unidades. Para llegar finalmente a que vamos a tener siempre una constante. En función del radio y de la longitud, siempre va a mantenerse una proporción. Siempre va a ser constante. ¿Sí? Para cualquier posición dentro de la espiral, vamos a tener asociado un radio y una longitud. Siempre va a ser constante. Se va a mantener esa proporción. ¿Ya? Esa proporción es lo que llamamos K al cuadrado en el manual de distribución. O esa constante de la espiral la llamamos K al cuadrado. En el libro de James Cárdenas se llama A, pues tengan cuidado. ¿Listo? En el manual se llama K cuadrado, en el libro de James Cárdenas se llama A al cuadrado. ¿Por qué les hago una advertencia? Porque cuando yo les mandé a ustedes, les remití ayer de nuevo el libro de James y el manual de diseño. Cuando vean, pero como así aquí le llaman K y acá le llaman A, entonces algo mucho similitud. Bueno, además que esa A mayúscula que llama a mezclar en el manual en el libro de James Cárdenas que le llama A, ese A, cuando entremos a la parte de diseño vertical, significa otra cosa. También hablo así. Por lo tanto, entonces, podemos decir que esa proporción
del radio por la longitud va a ser igual a una constante cuadrada. ¿Listo? En donde K es el parámetro de la espiral. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues esta gráfica en donde el valor de A, esto es como el libro de las cadenas. Para A1, para A igual a 3, para A igual a 6, para A igual a 10, para A igual a 15, 20. Tenemos diferentes espirales. ¿Listo? Entonces, si nosotros mantenemos constante ese parámetro y cambiamos las proporciones haciendo que esto se dé, vamos a tener aquí la volumetría de la espiral y la espiral. Para una longitud voy a tener un radio, para una longitud voy a tener un radio, para una longitud voy a tener un radio, para una longitud voy a tener un radio. ¿Listo? Y de esa manera entonces se forma la famosa proporción con la que diseñamos el código. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí pues yo ya a ustedes les entrego todas las fórmulas, cuáles son los datos del radio, de la magnitud y espiral, cómo se calcula X, cómo se calcula Y. Ese ángulo θ inicialmente se calcula en radianes, pero también tengo que expresarlo en grados, porque para algunas fórmulas lo necesito en radianes y para otras fórmulas lo necesito en grados. Para calcular las coordenadas X y Y, aquí θ lo necesito en radianes. ¿Listo? Y para calcular estos ángulos de acá, todo esto me va a dar en radianes, ¿sí? Y si lo multiplico por 180 dividido pi, aquí lo tenemos claro. Nosotros no medimos ángulos en radianes, ¿no? Nosotros siempre medimos ángulos en radianes. ¿Listo? De ahí pues tenemos los demás parámetros que pues me quiero calcular, como nuestra aprender porque ustedes lo tienen que ver en la prueba. Supongo que eso porque lo vieron, o están en eso. ¿Qué significa cada cosa? Ya lo veré. Ya lo tienen que ver. Bueno. ¿Qué puede ocurrir? Yo le voy a mostrar. Mira. Este ángulo θe que va a estar formado entre el punto en donde pasamos de la espiral a la curva circular, aquí se nos va a formar un ángulo θe. Ese θe es este mismo ángulo que vamos a tener. Entre la prolongación, o mejor, la tangente en este punto, hasta la tangente en este otro punto, voy a tener un delta C. Delta, que es este mismo delta que ustedes han venido manejando en las curvas circulares. Y luego acá en la salida también tengo θ. De manera que si yo sumo este θe con este delta C y con este θe, ¿qué tengo en total? El delta. Cuando las espirales, cuando esta espiral de entrada, la longitud de esta espiral de entrada, es igual a esta longitud de salida, tengo una espiral simétrica. Y por lo tanto, θe es igual a ∆. Pero si esta espiral es diferente a esta otra, θe de entrada va a ser diferente a θe. ¿Listo? Y finalmente, para una longitud de espiral, yo voy a tener un ángulo θe. Ya sabemos que θe más delta C más θe debe darme el peso. ¿Qué puede ocurrir? Si yo tengo una longitud de espiral muy grande, este ángulo aquí en el centro va a ser muy pequeño. Y puede ocurrir lo siguiente. Este delta C puede ser
mayor que 0, y si es mayor que 0 voy a tener espiral, círculo, espiral. Si este delta C vale 0, entonces quiere decir que voy a tener solo espiral de entrada y espiral de salida. No voy a tener tramo circular. O sea que la curva va a ser espiral, espiral. Entonces, delta C mayor que 0 voy a tener espiral, círculo. Si delta C vale 0, espiral, espiral. No tengo tramo circular, pues es espiral. Y si delta C es menor que 0, no se puede construir. Entonces, ¿cómo puede dar decir que no se puede? Entonces, hay que chequear el delta C. El delta C pues lo calcula como está bien. Y lo que le digo, si es mayor que 0, se puede ser viable, se puede calcular. Si es igual a 0, es viable, se puede calcular, pero la curva se estudia. Y si el ángulo al centro es menor que 0, no es viable, no se puede calcular. Entonces, en este caso, cuando delta es menor que 0, se deben mencionar los valores del radio o por otro lado. ¿Listo? Bueno. Y lo que yo les decía, la longitud mínima aceptable del tramo circular para la curva espiral, círculo espiral, debe ser 2 segundos a la velocidad específica de la curva circular. Debo cumplir siempre eso. ¿Para qué? Para que en ese tramo el peralte vaya completo. Lo mismo que vimos en las curvas. Todos los elementos X, Y, Z, todos los demás, en la espiral central se miden desde el T, en la espiral de salida se miden desde el T. No van en este sentido, en el sentido ¿no? Siempre se miden desde el punto final hacia el final. Entonces, cuando la espiral es asimétrica, entonces esta longitud va a ser diferente a esta otra longitud y por lo tanto vamos a tener un disloque diferente en ambos lados, vamos a tener tangentes de entrada diferentes en ambos lados y todos los demás elementos son diferentes. ¿Listo? Y se debe checar absolutamente todo. Yo simplemente les dejo eso y pues ahí hay una tareita para que ustedes trabajen, vean sus tareas con respecto a este estado. ¿Listo? Bueno. Ahora, voy a dar una de esta presentación y me voy a ir, aunque es la misma, quiero que me la más condensado. Vamos a hablar de las especies. En la teoría ya empezamos. Entonces miremos las especies. El tramo de la curva circular, ya sabemos que debe ser 2 veces la velocidad. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto debe ser la longitud mínima de esa curva espiral? La longitud mínima de esa curva espiral se calcula teniendo en cuenta 3 criterios, en donde el último criterio se divide en 2, o sea que en último vamos a tener 4 criterios. Y esos 4 criterios están en función del parámetro de la curva espiral, que estamos llamando K o A. ¿Listo? En función de eso. Se debe medir
el mayor valor obtenido de acuerdo con el. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Variación uniforme de la aceleración centrífuga, en donde ese parámetro de la espiral está en función de la velocidad específica de la curva, el radio, velocidad específica, el radio, y además J, que es la variación de la aceleración centrífuga, y del peralte de la curva. Si trabajáramos con esta fórmula, pues los cálculos se nos vuelven más tediosos. Entonces aquí tienen, para que vean cuánto es ese valor. ¿Qué les sugiero? El manual está en función del parámetro. Anoten ahí su manual lo que significa esta fórmula. El primer criterio se calcula. Bueno, ¿de dónde sale J? Porque la velocidad específica ya la tenemos. El peralte ya la tenemos. ¿De dónde sale J? J sale de la tabla 3.7 y está en función de la velocidad específica de la curva. Miren que se mantiene constante para velocidades específicas entre 20 y 70, y en la velocidad que esa velocidad aumenta, J se va a reducir. Creo que Hugo dice también, pongan ahí la fórmula, ¿cuál es el segundo criterio? Limitación por la transición del peralte. En la limitación por la transición del peralte se trabaja con la inclinación máxima permitida en la rampa de peralte. Trabaja con el delta S máximo. Y miren que el parámetro de la espiral está en función del radio, el peralte, la distancia del eje de giro hasta el borde de la calzada y la rata de peralte, el delta S. ¿Sí? El famoso A que les dije que cogían. Aquí hay que tener en cuenta el soberano, si tenemos soberano, ¿sí? Y el delta S máximo sale de acá. Van a llegar a obtener esta fórmula para el segundo criterio. La longitud mínima espiral va a ser igual al peralte por la distancia del eje de giro a los bordes de la persona entre delta S. Segunda expresión. Ya van a ser los cálculos, se va eliminando la mayor. El tercer criterio, condición de percepción y estética. Se requiere que la longitud de la curva de transición debe ser suficiente para que se perciba de forma correcta el cambio de curvatura. Y yo siempre estoy viendo que, debo estar viendo que la curva se va a reducir, no que me coja de sorpresa. Y es necesario que se cumplan dos criterios. El primero, que sería en función del bloque y el radio, que en últimas va a ser igual a 6, la raíz cuadrada de 6 veces el radio de la curva. Y el segundo criterio, que está en función también del radio de la longitud de espiral, que vamos a llegar a esta expresión, 0.104 de 32 por 32. Son los cuatro criterios. Así como tenemos longitud mínima, vamos a tener también longitud máxima. Esta longitud máxima debe ser igual a 1.1 veces el radio de la curva. 1.1 es
agregarle el 2% de radio de la curva. Y llegamos finalmente a estas expresiones. La primera, para la longitud máxima, va a ser 1.21 el radio de la curva y enterarte por la distancia del eje de giro al borde de la calzada entre el delta S mínimo. El delta S mínimo es 0.1 K. Y de esa forma, de esa forma obtenemos la longitud mínima y la longitud máxima. Pero ojo, entonces, que vamos a tener dos derivados aquí. Uno de movimientos. Yo les sugiero que anoten eso y mójenlo por ahí, por ahí, en una parte, porque es importante. Digo, bueno, aparte, por favor. Por favor, tómense la foto sirve, pero ¿por qué les digo que lo dibujen? Para que se lo metan en la cabeza. Cuando uno dibuja, lo tiene acá. Yo les tomo la foto y la foto después no les puedo ver. Entonces yo lo dibujo. ¿Sí se está viendo eso? ¿O se ve mal? No puede empezar porque vamos a llamar
En la tercera le va a decir que no es. Yo considero que para aprender las curvas de transición, primero hay que ver el caso. Algunos profesores de programas de ver, primero explica las actividades y luego explica la transición del trabajo. Pedagógicamente creo que debe ser así. Primero, pedagógico y luego la segunda. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya aquí en la cabeza saben que yo tengo que proveer transición de peralta a las curvas circulares. ¿Sí? Entonces, si entramos a trabajar las curvas de transición, ¿cómo viene siendo el peralta cuando entramos a la espiral? El momento normal que porque el peralta completo va en la curva circular. Entonces, como estoy cambiando el radio, voy a pasar de un veo normal y aquí inicio la transición del pedante también. De manera que cuando llegue a la curva circular, acá llego con el pedante completo. O sea que en la espiral de entrada debo hacer la transición del pedante simultáneamente. ¿De acuerdo? Puedo empezar la transición del pedante inclusive más atrás, pero aquí, en general, debo hacer la transición del pedante. No lo puedo empezar por acá. ¿Listo? Entonces, acá inicio transición del pedante, completo el pedante,
Luego paso de peralte completo a bombeo normal y así sucesivamente. Entonces, por eso yo tengo el criterio que primero hay que aprender transición de peralte y después curvas de transición. Porque en las curvas de transición tengo que hacer la transición del peralte. ¿No hay en espirales también se coloca sobre ancho? ¿Claro? Sí. Y el sobreancho, la espiral de entrada es también la transición del sobreancho. ¿Listo? Entonces, en las espirales, la transición de peralte y transición de sobreancho. Aquí va a ser sobreancho cero y aquí va a ser sobreancho completo y luego vuelve a ser. En las espirales, en los tramos, se hacen esas transiciones. Por eso es mejor primero ver esos conceptos y cuando ya llegan acá, ya ustedes tienen eso claro. Y les queda más claro el concepto de curva de transición. Lo llaman así, curva de transición. ¿Listo? Bueno. Miramos ese concepto que sale. Dice, el diseñador puede omitir la actividad de transición independientemente de la categoría de vida y la variación específica, siempre y cuando el radio de la curva horizontal sea 1000 metros o más. O sea que si yo en una vía estoy asignando un radio de curva de 1000 o más, no necesito finalizar esa curva. Basta con que sea una curva. ¿Y en qué casos ocurre eso? Cuando la deflexión es muy pequeña. Por allá atrás, cuando vimos curvas circulares, yo les mostré cuadros, si el radio es de 1000, si es de 2000, si es de 3000, etc. En función de que entre tangencia mínima. En curvas circulares, ¿a qué le llamamos entre tangencia? Alguna regla entre el PT de la curva anterior y el TC de la curva anterior a ese tramo pequeño. Ojo, el significado no es ese tramo pequeño. O sea que esto no es entre tangencia. Esto no es entre tangencia. Esto no es entre tangencia. Y a la siguiente curva, eso no es entre tangencia. La entretangencia se mide de esta manera. La entretangencia es aquí voy a tener el E1 dividido 2, ¿no? La mitad de la curva espiral. Aquí voy a tener el E2 dividido 2. Aquí voy a tener el punto del E1 dividido 2. Divido la longitud total de la espiral entre 2. Entonces, a esto es lo que vamos a llamar entretanto. A este tramo de acá hasta acá, vamos a llamar entretanto. Lo mismo acá. El E1 dividido entre 2. A esto lo va a llamar entretanto. Pues no es el tramo recto, es el tramo recto más la mitad de la espiral de salida de acá, más la mitad de la espiral de entrada de acá. Eso es el tramo. ¿Queda claro? Es lo que dice. ¿Listo?
Entonces, cuando las curvas son de diferentes sentidos, ¿cuánto puede ser la interpretación? Puede ser igual a 0. Puede. O sea que no va a estar este tramo recto. Espiral sí lo tenemos. Entonces, este pedacito puede ser 0. O sea que el ET de esta curva puede coincidir con el T de la siguiente curva, lo que no ocurre en curvas circulares. En curvas circulares debemos garantizar mínimo 5 segundos la velocidad específica. ¿Listo? Es lo que dice aquí. Y en este caso, la intertangencia mínima debe ser igual a 5 segundos la velocidad específica de la intertangencia positiva. 5 segundos la velocidad específica de la intertangencia. Entonces, ¿qué está haciendo la nota? Está haciendo menos exigente. Entonces, pues como yo lo veo, el manual, digamos, casi que nos obliga, sobre todo para carreteras de montaña, el manual nos obliga más bien a esquivar. Solo que para muchas personas es más fácil diseñar con curvas circulares que diseñar con espirales. ¿Por qué? Porque tengo que determinar longitud mínima de la espiral, longitud máxima, chequear todos sus cálculos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y la interferencia máxima 15 veces la velocidad específica de la interferencia principal. Ahí sí. Veces velocidad específica de la interferencia. Y esto es concretamente en kilómetros. ¿Preguntas? ¿Preguntas? En esto. Y aquí 15 segundos en circulares. 5 segundos y 15. En espirales, como tenemos acá, 0 y 5. Nos referimos a ese tramo recto, no incluye el tramo circular. O sea, vamos a exactamente al tramo recto. Entonces, por eso se vuelve más. Entonces, conviene en carreteras de montaña, conviene más que si creo que también me dicen con la misma velocidad. ¿Cómo? Con la misma velocidad. Las velocidades son las mismas porque el análisis de velocidades se hace en función de los tramos de con los radios de las curvas y con el dedo. Entonces se aplica exactamente lo mismo. La velocidad específica va a ser la misma si es espiral o si es circular. Va a ser la misma. Hay una parte que yo necesito que ustedes miren.
Eso está en el documento que le dije también, pero los que están por como lo han visto. Y no recuerdo si está como hay una recomendación del manual, hay una recomendación de Google. Una recomendación de Efraín. Que ya lo digo. Lo que le acabo de decir. Acá. ¿Cuándo usar espirales? ¿Cuándo usar espiral, círculo espiral y ocupar compuesta? Entonces, esta parte es primero voy a conocer el modelo, porque voy a enviar sobre todo los que no miran. Y le voy a mandar Entonces, póngale cuidado. Si la excepción es menor o igual a 6%, circular. ¿Por qué? Porque cuando el delta es pequeño, el manual dice para 6 grados 1000 metros, para 5 grados 1500, o 1000 metros. Si la excepción es menor a 20, por la experiencia de Hugo, si está en máximo 30, va a ser espiral. Si la excepción es mayor a 20 grados, en la práctica 30 grados, diseñar espiral, círculo espiral. Y si la excepción es mayor a 120, a veces sirve una persona. Entonces, en el diseño que ustedes están planteando, tengan en cuenta esto. Bien, entonces,
¿qué vamos a hacer? Van a coger lo que ustedes tienen planteado como diseño, van a generar un nuevo archivo, van a sacar el otro archivo. Y en función de lo que ellos tienen asignado con radio y las detecciones del arte, van a determinar la espiral mínima y espiral máxima. Entonces ustedes tienen el chance de escoger la longitud de la espiral. Van a elegir la mínima, tienen que calcular la mínima máxima y eligen el valor. En topo 3, ¿cómo se haría? Ahí tengo mi centro, lo voy a volver a dar como espiral. En todo, ¿cómo definimos las espirales? Entonces, entramos a diseño en carretera, diseño en planta, diseño en espirales. Aquí, ustedes en ese momento todos definen. Entonces, si quiero cambiar a espiral, círculo espiral o espiral, eligen acá. Pues si yo le digo espiral, círculo espiral, el software me va a pedir la longitud de entrada, la longitud de salida. Si las dos son iguales, estoy definiendo una espiral simétrica. Si las dos longitudes son diferentes, estaré definiendo espirales simétricas. Obviamente pide el radio y si pongo, por ejemplo, espiral, me va a pedir la longitud de entrada y salida y me sigue pidiendo el radio porque lo necesito para la construcción. A pesar de que ahorita hacerse esto, cuando doy muchas espirales, hay que hacerse. Entonces ustedes a mano van a coger las primeras curvas, 2, 3 y van a calcular y lo van a dibujar con lo que tienen. Topo 3 en últimas me permite hacer esto. Si entro a parámetros, topo me da una opción de espiralizar. Automáticamente. Entonces, si le digo espiralizar, se confirma el proceso y automáticamente asigna en función de lo que yo requiero y de los criterios que evidentemente le digo. Espiral, círculo, espiral y me sugiere esta longitud. Tengo que chequearnos con las longitudes mínimas. Y entonces acá, ustedes verán que ya tengo PE, S, CE, y F. Y también puedo verificar, aquí en opciones, revisar diseño en planta, que me cumple y que no me cumple. Y tendrán que entrar a menos la relación de radios efectivos. Ya saben qué hacer entonces. Tenemos media horita. Estaba pasando con el